es la predicción que uno esperaría del número de eventos si existe un Higgs. Y en particular acá abajo se ve más clarito. Lo que vemos abajo es la diferencia entre el número observado y el número esperado por la teoría. Cero es lo que uno observa, cero correspondería al caso en el cual hay consistencia entre lo que se observa y una teoría sin el Higgs. Y de nuevo vemos entonces que los puntos a veces están un poquito arriba, un poquito abajo, esto se llama fluctuaciones estadísticas, pero hay una zona en la cual hay algo raro. Tenemos que una región en la cual el número de eventos que se observa es más de lo que uno esperaría en una teoría sin Higgs. Esto es lo que uno podría llamar evidencia de que hay algo raro. Además, lo otro interesante, como les dije, hay otro experimento que no es tan malo porque observa lo mismo que nosotros. Estos son los datos del otro experimento que también hace las mismas colisiones protón-protón y mide fotones de otra manera completamente distinta. Y cuando se compara el número de eventos, de nuevo, ¿no? 1600, 1200, directamente el número de colisiones en las cuales hay un par de fotones, cuando uno lo compara con la predicción de una teoría sin Higgs, observa que hay una región en la cual, que está alrededor de 126, en la cual hay desacuerdo entre lo que se observa y una teoría que no contenga Higgs. Entonces, esto es uno de los gráficos que nos indican se ha descubierto algo. Es bastante impresionante si lo ponen a pensar, porque esto es una teoría que empezó a desarrollarse hace 50 años para explicar un concepto teórico, o sea, la masa, que es un concepto intuitivo, no había manera de acomodarlo dentro de la teoría de partículas elementales. Se inventó una cosa terriblemente rebuscada, como les contó Daniel, bien rebuscada, no se crean, no entendieron, somos muchos los que nos cuesta mucho entender esto. Y una teoría rebuscada que sin embargo hacía una predicción concreta, y es que si se construye un acelerador, no importa que cuesta $3.000 millones, si se construye un acelerador y se hacen chocar protones, esta partícula se va a fabricar y con una cierta frecuencia va a producir dos fotones y se construye ese acelerador, se hace el detector, se hacen cualquier cantidad de tesis de doctorado y aparece realmente esa cosa predicha. O sea, no tenía por qué estar, realmente no tenía por qué estar. Por razones mucho más que simplemente, por razones teóricas y de argumentos de simetría, uno tiene que predijo que cuando hacen chocar protones iba a tener un exceso respecto a lo que se esperaba sin este Higgs. Hay lo que se llama canal, otro mecanismo. Al Higgs se puede pasar muchas cosas cuando decae, y está predicho lo que le tiene que pasar. Hasta ahora se han medido bien solo dos de ellas. La otra es que el Higgs, otra cosa que le puede pasar, también con muy poca probabilidad, es que decae a 4 leptones. Leptones es un nombre técnico, pero quiere decir o electrones o los parientes más pesados que les mencionó Daniel, en particular el muón. Muón es por decir un electrón más pesado, y entonces puede dar lugar a decaer a 4 leptones, y esto es un evento de verdad, tomado por el experimento Atlas, en el cual hay 2 electrones, 2 muones, que de nuevo, acá se los ve de nuevo, dos electrones y 2 muones, que de nuevo el detector está diseñado para poder identificar. Acá hay un electrón, acá hay un muón, porque se sabía que esto era una cosa importante de distinguir. Y todo esto amarillito de acá son cualquier cantidad de cosas que se producen, adicionales que hacen mucho más complicado el trabajo. Y entonces el análisis de nuevo es parecido. Uno dice, bueno, me fijo cuántas colisiones, cuando se producieron 4 electrones. El Higgs puede caer 4 electrones, pero hay otros procesos que también dan 4 electrones. Entonces uno vuelve a calcular este concepto, la masa, o sea, decir, si estos 4 electrones vienen de una única partícula, midiendo la energía de esos leptones, uno puede saber cuál es la masa de esa partícula. Y hace de nuevo un gráfico contando cuántas veces se observó cada valor de esa masa. Por ejemplo, en 95 se observaron 4 eventos, a 100 se observaron 2. Si vamos por acá tenemos un número más grande del orden de 10, pero poquitos de todas maneras. Y lo que tienen en violeta y en rojo es la predicción del número que se tiene que observar si no hay un Higgs. Y lo que tienen en grisecito, amarillo y celeste es lo que se debería observar si existe un Higgs de esta masa, de 190, de 150 o de 125. Entonces, por ejemplo, queda claro que no hay un Higgs de 150 porque
estar por acá arriba, y claramente no están. Y queda claro que no hay un Higgs de 190 porque tampoco hay puntitos negros que son los datos, los resultados de hacer el experimento, el resto es predicción teórica. O sea, esto es lápiz y papel, y esto es unos cuantos miles de millones de dólares para medir ese puntito. Y de nuevo, no están los puntitos ahí, por lo tanto, la predicción de que el Higgs tiene 190 está definitivamente descartada por el experimento. Pero acá sí hay los puntitos están un poco por encima de lo que uno esperaba, consistente con lo que uno espera para un Higgs de 125. Ahora, algunos pueden decir, bueno, pero ese puntito ahí casi parece como que tocara a la línea roja, y en efecto hay que hacer análisis estadísticos bastante sofisticados para que tengan una idea de algunos numeritos. Para el caso en el cual uno tiene 4 leptones analizando los datos de 2011 y 2012, entonces uno puede hacer, los dos primeros renglones es teoría. Entonces uno puede calcular cuántos casos uno esperaba de 4 leptones en 2011, respuesta, se esperaban 2. ¿Cuántos se esperaba si además hay un Higgs como producto del decaimiento del Higgs? Respuesta, se esperan 2 más. Luego viene el experimento y se miden 4. Uno puede decir, buenísimo, claro, se esperaban 2, 2 sin el Higgs, 2 además del Higgs, 4 no hay problema. Pero en realidad este 4 no significa nada, porque si uno espera 2, perfectamente, en vez de 2 puede observar 4. Para que se den una idea de lo que quiere decir esto, es un experimento con un mazo de cartas, que uno quiere saber si es normal o es un mazo trucho que solo contiene cartas pares. Entonces, si yo saco 4 cartas al azar, espero, en un mazo normal, yo espero que tener 2 pares y 2 impares en promedio de cartas. Entonces, yo espero en promedio tener 2 pares. Ahora, si las 4 cartas que saco son todas pares, ¿puedo concluir que el mazo es del mazo trucho que solo tiene pares? No, porque perfectamente puede haber lo que se llama una fluctuación estadística, en el que, si bien hay pares e impares, yo saqué 4 cartas y justo serían 4 pares. Entonces, que si yo espero 2 y observo 4, no quiere decir que he demostrado que el mazo era el trucho. Lo mismo pasa con el Higgs. Exactamente lo mismo. Que yo espere 2 y observe 4, no quiere decir que necesariamente tiene que haber estos 2. Puede ser que por una fluctuación este 2 se transforme en 4. Y es una fluctuación perfectamente posible. Y acá tenemos otros números, entonces es el caso de esperados sin Higgs, los casos esperados del Higgs y los casos observados. Y de hecho es interesante, fíjense que incluso se esperaban 3 si no está el Higgs, se esperaban 3 producto del decaimiento del Higgs, pero lo que se observa experimentalmente es un 9. Y luego, juntando todos los datos de los 2 años, se esperaban en total 10,4 y se observaron 13. O sea, se observó de hecho incluso un exceso. Entonces, ¿cómo se hace experimentalmente para poder confirmar de si uno tiene el mazo trucho y no? Bueno, claramente lo que uno tiene que hacer es cada vez sacar más cartas. Por ejemplo, si yo saco 8 cartas y las 8 son pares, empiezo a sospechar. Y si saco 20 cartas y las 20 son pares, ya empiezo a apostar firme a que es el mazo que solo contiene pares. Entonces, lo que hay que hacer es tomar más datos, repetir el experimento muchas veces. Y la pregunta es, que es una pregunta estadística que hay que hacer, es ¿cuántas cartas tengo que hacer para convencerme? ¿Y cómo cuantifico ese convencimiento? Y para eso lo que se hace es calcular una probabilidad. Uno lo que calcula, manera de el color, veo que no se ve bien, uno pregunta, ok, uno hizo el experimento y obtiene esos resultados, por ejemplo, se esperaban 10 y se observaron 13. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran los resultados que obtuvimos si se supone que no hay un Higgs? O sea, si no hay Higgs, ¿cuál es la probabilidad que nuestros resultados provengan de una física sin Higgs? Entonces, por ejemplo, si la masa de Higgs fuera 400, la probabilidad de que los datos que observamos provengan de una física sin Higgs es de 1/2, o sea, perfectamente posible. Es decir, hay 0,5 probabilidad, recuerden que la probabilidad es un 50% de probabilidad, podemos decir. Y eso se mira acá, eso está en este numerito. Esta curvita negra de acá lo que me indica es, esto es probabilidad, y lo que me dice es, por ejemplo, si la masa es 400, tengo que venir hasta acá, esto veo que es 0,5, y me dice, bueno, la probabilidad de que los datos que tenemos para una masa de 400 provengan de una física sin un Higgs de 400 es 50%, o sea, exactamente lo que me esperaba. Y todo acá, toda esta franjita de acá, lo que vemos es que los datos son perfectamente compatibles con una física sin un Higgs de esta masa. Pero tenemos este enorme pico acá. Y este enorme pico
científico acá nos dice que a 126 de masa, la probabilidad de que los datos provengan de una física sin Higgs es 10 a la menos 7, 0,00001. Eso los físicos lo traducimos, para no tener que estar hablando de 0,0001, lo traducimos en un numerito que se llama 5 sigma, pero básicamente es una cosa que se toma por convención de que si algo es menos probable que esto, es que básicamente que eso es imposible. Entonces, la manera de decir que se descubrió una nueva partícula es decir, la probabilidad de que lo que observamos haya ocurrido si no existe esa partícula es 0,0001, 10 a la menos 7. Por lo tanto, esa partícula existe. Entonces, para terminar, la conclusión es, se encontró una nueva partícula. De esa partícula se midieron dos de sus decaimientos, a fotones y a 4 electrones, por ejemplo, 4 electrones. Hay muchos otros decaimientos adicionales que se tienen que medir, pero para eso todavía necesitamos más estadísticas, tenemos que sacar más cartas del mazo. Para estos dos decaimientos, lo que dio es compatible con lo predicho para el bosón de Higgs. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que tienen acá es los resultados experimentales puestos en lo que se llama un contorno de probabilidad, donde esto es 67% de probabilidad y esto es 95% de probabilidad. Y este es muy interesante. Esto lo que nos dice es, lo que se midió es este puntito de acá, pero básicamente esto es el error, quiere decir la incerteza, que sí que puede estar en cualquier lugar por acá, la medición del Higgs a 4 electrones, y acá está el Higgs a 2 fotones. Y lo que nos dice esta línea 1 es, no solo tiene que aparecer el Higgs, sino que tiene que aparecer en exactamente la cantidad que predice la teoría. Este numerito 1 es, que si lo que medimos es un 1, quiere decir que la comparación con la teoría dio perfecto. Si medimos 2, quiere decir que se está produciendo el doble de lo que espera la teoría. 5 si fuera el quíntuple de la teoría y 0,5 si fuera la mitad de lo que espera la teoría. Y lo que vemos es que los resultados, si miramos la curva del 25%, son totalmente compatibles con que la cantidad de Higgs de esta nueva partícula que se observa es completamente compatible con lo que se esperaba en la teoría para el Higgs. Entonces, a medida que se vayan tomando más datos, lo que va a ocurrir es que estas curvitas se van a hacer más chiquitas, más finitas, y va a ser interesante ver si sigue quedando acá. O sea, al hacerse más chicas tienen que bajar y ser compatibles con el 1, o ver si cuando esto sea chica, por ejemplo, si este es chica, queda por ejemplo ahí. Y si queda ahí, esto es un flor descubrimiento, porque quiere decir que esta partícula que se descubrió no es el Higgs de la teoría, sino otra cosa. Una partícula de seguro, pero no la del Higgs.